por favor. Ingeniero, una pregunta. Señor, Ingeniero, es que yo realicé los cálculos para humedal artificial. Bueno, el 82.5 me toca multiplicarlo pues por el factor de máximo diario, ¿sí? sí. Máximo diario, Eh, no, humedal. ma- Señor, Humedad no es como máximo mensual, no sé cuál sea. Bueno, ¿y qué hizo? ¿Y qué pasó? Cuénteme, ¿cuál es el problema? que yo veo pues, porque también me guié por estudios y esos caudales son muy pequeños, o sea, son números muy pequeños, o sea, ¿Para usted? menores a 82. Ah, los de humedales, sí, es que humedales se Sí. diseñan para caudales pequeñitos. Entonces hago Y una son cosa. de pocos habitantes, entonces a mí me da me da casi una hectárea, pues lo hice con factores haciéndolos con reducciones altas y me da casi más de media hectárea para hacer el área para el proceso de remoción de VO5. Sí, no pasa nada, no pasa ¿Sí? nada. Puede, o sea, sí, obviamente es que los humedales consumen muchísima área. Entonces, tiene dos opciones y se las voy a dar en este momento. O lo deja así y le van a dar áreas muy grandes, que no pasa nada porque pues esa es la situación de humedales, lagunas, todos dan áreas muy grandes. O, pues si quiere, reduzca el caudal de entrada a un valor de unos 8 litros por segundo. Entonces, le va a dar mucho menor área. Eso ya es una decisión que usted puede tomar en este momento. Cualquiera de las dos soluciones es correcta porque el humedal le va a dar un área muy grande. Así sea 8 litros por segundo, pues igual va a dar un área muy grande. Esos son los problemas que tienen humedales y lagunas. Son las desventajas que tienen esas tecnologías. ¿Listo? Ingeniero, yo tengo una pregunta. A mí me correspondió Dame. las zanjas de oxidación, pero como tal, pues en el RAS no encontré así como unos parámetros como para poder multiplicar el factor horario por el caudal. ¿Cómo así? O sea, yo trabajé el caudal normal, no lo No, multipliqué por el factor. bueno, la zanja de oxidación es un tratamiento biológico. Entonces sería bueno que lo usaras como tratamiento biológico, que es factor máximo mensual. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Continuemos entonces. Yo voy a seguir trabajando aquí en mi hoja de Excel donde veníamos. Entonces voy a copiar allá esos datos que me dieron. Ups, perdón, a ver, copiar. ¿Qué pasó? Copiar. Ahora me quedo pensando. Ahí pegó algo. Bueno, pues allá me dice DBO5. Voy a copiar acá, TQO. Sólidos suspendidos fijos. Sólidos suspendidos volátiles. Sólidos disueltos fijos. Sólidos disueltos volátiles. Nitrógeno amoniacal. Nitrógeno total. Coliformes totales. Grasas y aceites. ¿No fue más? No. No. Bueno, pues aquí es el parámetro. Y aquí vamos a poner la carga. Entonces aquí me dice que 6 y 2 interrogantes, donde las dos interrogantes son mi cédula, entonces son 675. Mi cédula termina en, no, 125. 125. La de cubo, pues 725. Los sólidos 1125. Los otros son 825. Los sólidos disueltos fijos 425, 525. Aquí el nitrógeno amoníacal aparece un 52 y un coma. 25. Este es 53.25. Los coliformes es 3.25 exponente
a la 8 y las grasas 85.25. Yo espero que eso haya quedado claro, pues porque eso ya se miró muchas veces. Y ¿tuvieron algún error con esos datos? Poner esas cédulas y ya. A ver, ¿qué puedo con esta pendejada? Ya no juega más. Bueno, ya tengo carga. ¿Cómo calculo concentración? Entonces, pues, concentración acá. ¿Cómo se calcula concentración? Tengo, no, esto no es carga, perdón. Esto es aporte. Gramos por habitante día, las unidades de gramos por habitante día son aporte y allá debe decir aporte en el enunciado. Si dice con base en los siguientes valores para aportes per cápita, tal cosa. Entonces, con el aporte primero hallo la carga. Y con la carga hallo la concentración. La carga es el aporte por la población. La población me dio 136.000. Y esto entonces está dado en gramos sobre día, entonces divido en 1000 para que me den kilogramos por día. Perdón. El aporte está en gramos por habitante día, multiplicándolo por la población me da en gramos sobre día, lo divido entre 1000, me va a dar en kilogramos por día. Ahí está bien. ¿Sí? Entonces el aporte en gramos sobre habitante día. La carga me va a dar en kilogramos sobre día. 8000 kilogramos por día. Ingeniero, una pregunta. Señor, Digamos que usted le hubiera quedado mal esa parte de colocarle los números, pero independientemente hace el proceso bien, lo otro, ¿se vale? pues sí, ahí revisamos cuál fue el problema y se le califica. Obviamente si usted escribió un procedimiento, porque si no escribió un procedimiento, yo cómo voy a saber en qué la embarró. Pues yo le mandé el Excel, de todos modos, yo cada ejercicio le mandaba el Excel con la esta, pues para que lo mirara, y ahí sale la fórmula y todo. Vamos a mirar porque es que el Excel no se puede autoexplicar. Pues ahí enviar unos datos de Excel y yo adivino no soy. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hicieron. Concentración en miligramos sobre litro. ¿En dónde la embarró? A ver, cuénteme. En la suma. Nomás si me la suma. Aquí, a ponerle los valores, los interrogantes, ¿o qué? Es claro, yo lo que hice fue sumarle los dos últimos y colocar 6 más la suma de mis dos últimos y de ahí el 7, eso fue lo que hice. Venga, No espere lo a ver cómo está, espere a ver cómo está, porque de pronto fue que cuando copié la fórmula quedó mal. No, ahí está 6 y dos interrogantes. Sí. No, pues no pasa nada, ahí revisamos eso. 625, 725. O sea, las concentraciones son pequeñas. No, son... ¿las suyas? Pues vea que no, Sí, claro. porque pues 6 más, ¿cuál es su número de cédula? Termina en 37. Da 37 más 6 da 43. Y eso le da una concentración de más o menos 180. Porque con 50, que fue lo que hicimos el cálculo, por ejemplo, en clase de dar 220, 230. Entonces tampoco es muy descabellado.
Aquí nos va a dar alto, aquí nos debe dar por lo menos de 2000 en esta parte. Y vamos a verificar. Concentración es carga sobre caudal. Caudal medio de diseño, que es este. Voy a poner aquí F4. Y esto, pues, ¿en qué unidades me va a dar? Entonces tengo carga kilogramos sobre día sobre caudal que está en litros por segundo. Entonces debo dividir en 86.400 para pasar en y bueno, me va a tocar escribir porque aquí ya me perdí las unidades. Kilogramos por día hay que multiplicar por 1 por 10 a la 6 para pasar a los miligramos, los kilogramos a miligramos. Ya cancelé los días con los segundos del caudal. Y yo creo que ya me da el miligramo. Vamos a ver cuánto nos da. 4000. Y ahí está bien. Entonces, ¿cuánto era su cédula? 43, por ejemplo. Debe dar 285. Entonces aquí ya pues tenemos unos valores. Entonces tenemos concentración de 4000, obviamente es alta porque tenemos aportes altos. Acuérdense, por ejemplo, que les decía, para DBO de 50, que es lo que dice el RAS para una vivienda, pues debe dar valores más o menos de 300 o de 200. En este caso nos dio 300. Más o menos debe darle algo así. Aquí hay que tener en cuenta, bueno, cuidado con este, que es el único que cambia. Que no me acuerdo la fórmula, ustedes la tienen ahí apuntada, pero por ahora no lo voy a realizar, porque no, pues, me tocaría saquear un cuaderno y apuntar y todo lo demás, pero el resto sí está bien ahí. Estos serían los valores de concentración y carga, que es lo que nos pide el siguiente, este punto. Bueno, vamos a irnos a llevar ese resultado aquí a nuestro... ¿Alguna pregunta con esta operación o con este procedimiento que estamos haciendo? No, señor. Bueno, yo voy a escribir aquí el resultado, copio y pego. Obviamente, si pegan la hoja de Excel donde está todo esto, pues mucho mejor para verificar de dónde es que salen estos valores. Si lo hicieron a mano y multiplicaron allá, lo único que debían haber propuesto o presentado era la primera operación y ya las siguientes, pues verificar simplemente que los datos, cuáles son los datos. Listo, vamos al siguiente. Bueno, entonces el siguiente dice, con base en los datos obtenidos en el punto anterior. ¿Qué era lo que yo quería que sacáramos del punto anterior? Pues, ¿qué parámetros eran los que teníamos? Entonces, de ese punto tenemos una DBO alta, tenemos coliformes, tenemos nutrientes, porque teníamos allá nitrógeno amoniacal, nitrógeno total. No teníamos metales pesados, no se mencionó metales pesados en ese ejercicio allá. Sólidos teníamos. Entonces, pues, tenemos unas concentraciones altas y nos dicen que tenemos que llevar un agua para consumo humano. Entonces, pues, tenemos que hacer un tratamiento muy complejo. ¿Y cuál es ese tratamiento? Pues aquí nos dicen cuál es ese tratamiento. Entonces, nos dicen que además de todo lo que tiene una planta, pues debe tener un sistema de remoción de nutrientes. ¿Cuáles son los elementos que remueven nutrientes? Alguien que me los diga. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Ah? Sí, señor. ¿Sí hay alguien o sí saben?
Creo que la primera y la segunda mitad. La primera es que si hay alguien y la segunda es que no sabe. Los elementos, ¿Cuáles son los elementos de una planta de tratamiento que remueve nutrientes? ¿O con qué podemos remover nutrientes en un sistema de tratamiento? Esto principalmente, pues obviamente es tratamiento terciario, que es donde se remueven estos elementos. Y en el Profe, los tratamiento, nutrientes se podrían remover con zanjas de oxidación. zanja de oxidación. ingeniero, Humedales, lagunas de maduración. ingeniero, La laguna o humedal. Un segundo, o humedal. Las lagunas de maduración sí remueven, pero es muy poco. Las lagunas de maduración principalmente remueven son microorganismos. Las zanjas y los humedales son los que, digamos, remueven mayor contenido de nutrientes, hablando de nitrógeno y de fósforo. ¿Por qué? Pues porque las zanjas están diseñadas en un proceso aeróbico, anaeróbico, anóxico que se presenta dentro de la misma zanja, que permite la transformación del nitrógeno amoniacal a nitrógeno, a nitratos y nitritos, nitritos y nitratos, perdón, y en un proceso anóxico ese nitrito o ese nitrato se transforma a nitrógeno gaseoso y se puede eliminar. Esa es la función de las zanjas de oxidación. Y los humedales remueven nutrientes gracias a que pues ellos transfieren los nutrientes que hay en el agua a la planta, porque un humedal es una planta, es un elemento donde donde se siembran unas plantas, y estas plantas remueven los nutrientes pues para la formación de nuevas tallos, de nuevas hojas y todo lo demás. Esa es la razón por la que estos elementos principalmente remueven nutrientes. No quiere decir que no remuevan DBO ni DQO, sí la remueven, pero ellos principalmente remueven nutrientes, o es la razón por la cual nosotros los utilizaríamos para un tratamiento donde se requiera remover nutrientes o donde haya altos contenidos de nutrientes. Es la razón por la cual ni siquiera el RAS lo menciona. El RAS no menciona ni zanjas, los humedales sí los menciona, pero como un tratamiento descentralizado. Lo que preguntaba Wilmer, son para pequeñas viviendas, zonas muy pequeñas, porque por sus condiciones requieren de mucho espacio. ¿En dónde proponemos una zanja de oxidación? En un sistema donde haya altas concentraciones de nutrientes. Por ejemplo, en el relleno sanitario Doña Juana en la ciudad de Bogotá, como hay tanta materia orgánica y tanto nutriente, tanta cosa ahí, pues ellos diseñaron unas zanjas de oxidación que son las que permiten, además de remover DBO, DQO, bueno, todos los elementos, además facilita o colabora en la remoción de nutrientes. Esa es la razón por la cual pues nombramos y presentamos o decimos que cuando necesitamos nutrientes, remover nutrientes, podemos implementar un sistema como de zanja de oxidación. Listo. Desinfección. ¿Con qué hacemos desinfección? Pues acá podemos hacerla con ozono, o con cloro, o con luz ultravioleta, lo que quieran ustedes proponer, porque aquí lo que se les dice... ingeniero, yo puse también ósmosis inversa. La ósmosis inversa no remueve microorganismos. Pues, No, pero sí retiene las sales y sales pesadas, ¿no? ¿dónde estamos hablando de sales? Yo todavía no le estoy hablando de sales. Ah, bueno, ya la relación de sales. Sí, sí, pero por partes, dijo el descuartizador. Toca ir por partes. No es poner ahí las cosas o lo maldita sea, sino ir poniendo las cosas por alguna razón, y eso es lo que estoy tratando de explicar. Dos sistemas diferentes de tratamiento secundario en medio suspendido. A ver, ¿cuáles son los sistemas de tratamiento en medio suspendido? Alguien que me los diga, por favor. Tratamiento secundario en medio suspendido. Profe, un reactor WAS, pero anaeróbico. Ok, entonces, bueno, Dairon no le alcancé a escuchar. Reactor. Lagunas anaeróbicas. La laguna anaeróbica. Lo que pasa es que Dairon, la laguna anaeróbica es tratamiento primario. Reactor UASB. Es un anaerobio en medio suspendido, sí señora. ¿Y el otro medio suspendido cuál es? Laguna facultativa. La laguna facultativa, sí, es válida.
Si pusieron laguna facultativa y laguna aeróbica, se puede valer, porque ambos son tratamientos secundarios en medio suspendido. Pero hay otro. ¿Cuál es? Un reactor de lodos activados. Ajá. Reactor de lodos activados. Entonces, normalmente siempre se coloca primero el tratamiento anaeróbico y luego el tratamiento aeróbico. Ambos son en medio suspendido, entonces había que poner los dos. Si pusieron laguna anaeróbica y luego, laguna anaeróbica no es tratamiento secundario, la laguna anaeróbica forma parte de los elementos de tratamiento primario. Entonces, en este punto pudieron colocar, como me mencionan, lagunas, pero no la anaeróbica, no la laguna de maduración, porque la laguna de maduración es tratamiento terciario. Las de tratamiento secundario son, puede ser la laguna facultativa o la laguna aeróbica o la laguna aireada, que es una misma aeróbica, pero con unos aireadores en la parte superior. Cualquiera de esos cuatro era válido. Hubiera preferido estos, porque pues estos son los más comunes. Bueno, aquí no hay ningún requerimiento de espacio, no decimos que haya poco espacio ni nada. Entonces, si usaron lagunas, también es válido. Listo. Remoción de sales. ¿Con qué se remueven las sales? Alguien que me diga con qué se remueven sales. Karina, la escucho ahora sí. Osmosis inversa. Sí, señor. Osmosis inversa, sí, señor. Esto es lo que me está exigiendo, pero ¿qué más me pide? Pues, ¿qué más tengo? Tengo sólidos, tengo que remover coliformes, bueno, ya ahí apliqué el cloro, o la luz ultravioleta, o el ozono, cualquiera. Ya removí nutrientes con las zanjas, ya removí, bueno, grasas y aceites. ¿Cómo remuevo? ¿Remuevo? Pues debe haber un pretratamiento. ¿Cómo es ese pretratamiento? Pues unas rejillas, Espesor de los un trampas de grasa. desarenador, una trampa de grasa. Bombeo. La Eso medición. no es exactamente necesario. De tratamiento primario, ¿qué podemos proponer? No nos dicen nada, pues proponemos un sedimentador primario. O puede ser un tanque IMO, o puede ser una laguna anaeróbica, cualquiera de ellas. No hay ninguna especificación de usar cualquier nada. Entonces, este es el orden donde deben ir. Eso sí quiero que lo tengan claro. Si no lo tienen claro hasta este momento, es importante que lo tengan claro. Siempre va a ir primero el tratamiento preliminar. Rejillas, desarenador y trampa de grasa. Casi que en ese mismo orden. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitamos ir retirando el material para que no me vaya a obstruir, no me vaya a afectar los procesos siguientes. Entonces, tratamiento preliminar siempre. Luego el tratamiento primario. Cualquier elemento siempre va a estar primero el tratamiento primario. Luego los dos tratamientos secundarios que nos exige este ejercicio. ¿Por qué nos exige dos tratamientos secundarios? Porque si recuerdan, teníamos una concentración de 4000. La concentración de la DBO nos dio 4000. Entonces, con un solo tratamiento no íbamos a poder cumplir. Entonces, por eso aquí a priori se les dice proponga dos tratamientos. Zanjas de oxidación para remoción de nutrientes, aunque tengan claro que las zanjas de oxidación o el humedal también remueve DBO. Pero pues, si necesitamos remover nutrientes, pues ponemos eso. El cloro y el ozono, la luz ultravioleta, nos va a eliminar los microorganismos y se coloca antes de ósmosis inversa. Bueno, aquí no es que se ponga solo ósmosis inversa, aquí uno lo que pone es un proceso de filtración con ósmosis inversa. La ósmosis inversa no es que yo pongo la ósmosis inversa es una membrana, pero yo no puedo poner la membrana sola. La membrana ósmosis inversa debe ir acompañada de las otras membranas de microfiltración, de ultrafiltración. ¿Por qué? Porque si yo no pongo las otras membranas, la de ósmosis inversa se me va a colmatar y se me va a taponar. Alguien puede decir, pues yo puedo pasar todo eso, en lugar de ponerme a pendejear con todos esos procesos, pues puedo pasar eso por una membrana ósmosis inversa. Obviamente, la membrana ósmosis inversa le va a retener absolutamente todo. Lo que pasa es que después de 4 horas de funcionamiento, el sistema le va a colapsar. Porque la membrana de ósmosis inversa tiene unas
calidades que requiere para ingresar, para tratar el agua. Y si usted le está echando un agua de muy mala calidad, pues ella de una vez se le va a colmatar y no le va a hacer no va a hacer ningún trabajo y los resultados de su trabajo van a quedar pues muy mal. Entonces, por eso la membrana ósmosis inversa se aplica o se acompaña de un proceso de filtración donde ahí se puede aplicar arena con antracita y donde se puede o se debería meter una membrana de ultrafiltración para ayudar a que las cargas que ingresan a esa membrana ósmosis inversa sean mucho más bajas. Y aquí alternativamente no alternativamente, de manera paralela debe haber un espesador porque se va a formar un lodo y ese lodo tenemos que tratarlo. Aquí va a ser el tratamiento de lodo. Y ese tratamiento de lodo pues va a tener un espesador y un digestor. Puede ser anaerobio o anaeróbico o aeróbico, anaeróbico, anaeróbico. Y ese digestor debe también tener un lecho de secado o un sistema de deshidratación. Ya, esto es lo que era este punto. Que le hicieron un dibujito, que les pusieron con nombres, no importaba. Eso era todo este punto. Simplemente mencionar cuáles eran los elementos que debía proponer, ahí nos decían, para lograr un agua con unas condiciones, pues remover microorganismos, remover nutrientes. ¿Por qué no sirve la laguna de maduración? Porque si uno va en el RAS, del RAS le dice que la laguna de maduración remueve el 99.99%. Y aquí nos dicen que los coliformes deben salir en cero, entonces obviamente tengo que montar un proceso de desinfección. Bueno, eso en términos generales, esto era lo que había que proponer. Si yo no propongo tratamiento de lodos, la planta no sirve para nada. Porque una planta de tratamiento sin tratamiento de lodos, estoy haciendo como cambiarme de pantaloncillos, pero no lavarlos. Estoy haciendo un tratamiento, pero el problema va a seguir ahí. ¿A dónde voy a disponer esos lodos? Entonces, siempre fundamental. El tratamiento de lodos es fundamental. Si ustedes no lo hacen, pues la planta no va a quedar funcionando. Porque el tratamiento de los lodos es el que me va a permitir que todo ese mugre y todos esos contaminantes que yo le retiré al agua, pues los pueda disponer de una manera adecuada. Pero si yo no le hago tratamiento de lodo, pues simplemente lo que voy a hacer es trasladar el problema. Se lo estoy sacando el agua, pero lo voy a ir a poner en otro lado, donde pues, puede que sea más grave. Preguntas sobre por este tema, sobre este punto. De mi parte no, señor. Gracias, Karina. ¿Los demás? No, señor ingeniero. Bueno, ya aquí tenemos 4 puntos que pues, no eran sencillos, pero pues obviamente tenía que tener algo de dificultad. Vamos a llevar nuevamente esto. Inge, una pregunta. Señor. Cuando usted dice diagrama, ¿es solo el orden? Porque uno, yo que sepa diagrama, hacer flechitas y todo, y dibujos. Sí, y haga las flechitas y ponga los dibujos, ponga los nombres. Pero lo importante de esto es el orden. Usted no va a poner primero ósmosis inversa y luego poner pretratamiento. El orden de una planta es eso. Por eso se les pedía un diagrama que pusieran pretratamiento. O sea, como unas rejillitas ahí, chimborrias, el desarenador y cualquier cosa. Pero que más o menos me indicaran cómo era el proceso, cuál era el orden, hacia dónde iban los flujos. ¿Cómo lo llamaría usted a eso, Fernando, ese dibujo? Pues diagrama de procesos. Bueno, la próxima vez le voy a poner el diagrama de proceso para que no haya confusión. Bueno, vamos ahora a hacer este último no, como esta última parte porque los siguientes 4 ejercicios son muy parecidos. Entonces, pues nos dan unos datos de caudal, de EBO a la entrada. Aquí ya nos están dando es concentraciones. Miren que aquí, miren las unidades, miligramos sobre litro, miligramos sobre litro, número sobre 100 mililitros. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es diligenciar eso con los datos, ya con la cédula de cada uno de nosotros. Bueno, entonces aquí el caudal 128.25. Aquí sí me está poniendo una coma y dos interrogantes. La DBO me dice 1000 más los tres últimos dígitos. Entonces 1000, cédula, ¿cómo es que es? 125. La DQO 2500 más 125, 2625. Los sólidos suspendidos 910 más 125. Ahí voy a hacerlo más fácil acá. El valor. Aquí voy a poner la cédula. Aquí 128. Y aquí es 0. Bueno, la cédula es 125. Entonces va a ser igual a este más este. Va. Esto es más 0,25. Y esto va a ser igual a 1000 más 154. Vamos a ver hasta dónde funciona esta jugada. 2500, estos son 910 más los 125, estos son 625, a 700 son 520, 752, este ya es 1.125 exponente a la 14. Este es 239.125. Este es 89,25 y este es 1.225. Ya estos son valores de concentración. Bueno, algunos ya, concentración en miligramos sobre litro, excepto el de los coliformes que están en otras unidades. Listo, ya tengo concentración. Ahora, ¿qué es lo primero que voy a hallar? Carga. La carga la voy a hallar en kilogramos sobre... ¿Cómo calculo carga? Alguien que me recuerde la fórmula de carga. Caudal por concentración. Caudal por concentración. Entonces aquí tengo la concentración. La multiplico por el caudal. Y esto pues me va a dar, la concentración está en miligramos por litro y el caudal está en litros sobre segundo. Entonces esto me va a dar miligramos sobre segundo. Entonces ahora voy a multiplicar por 86.400 para que me quede en miligramos sobre día y voy a dividir entre 1.000.000 para que me quede en kilogramos. Esto ya me dio 12.000. Bueno, aquí el único que es diferente es este y lo voy a dejar ahí porque bueno, es diferente. El resto todos son miligramos por litro y ya la carga nos va a dar en kilogramos. 12.000 kilogramos sobre día. Esa es. Le vamos a poner aquí un título grande y lo vamos a llamar entrada. Listo, ya está entrada. Ahora vamos a poner aquí salida. Salida.
Bueno, antes de la salida puede ser desecho. Primero va como un desecho. Ya lo hacen en un cuaderno y con un dibujito. Bueno, aquí yo voy a escribir el desecho, el lodo, como quieran llamarlo. Pues en el primero, como es, en este ejercicio era sistema de cribado. Entonces aquí en el sistema de cribado, pues vayámoslo aquí el desecho. En el desecho que va a salir y en la salida, pues es la salida del cribado. Entonces es lo que nosotros teníamos allá en la gráfica, el desecho